Integral definida. La verdad es que una integral definida no es algo muy distinto a una integral común y corriente que ya estuvimos resolviendo durante bastante tiempo. Es más, los métodos de resolución van a ser los mismos. Va a existir el método de sustitución. Bueno, también se podrían resolver por partes, si fuera el caso que lo tuvieran que estudiar. Porque en realidad van a ver que la resolución es como una integral, solamente que con pasos extra. Entonces, una integral definida va a tener la forma esta que acabo de escribir. Es una integral donde lo único que se le agrega es acá se llama límite inferior y acá un límite superior. Esta va a ser una función f de x donde la derivada de una primitiva va a ser igual a esta función. O sea, es la primera clase de integrales que vimos. Por lo tanto, la idea va a ser hallar la primitiva de esta función. La respuesta, ¿qué va a ser? La respuesta va a ser la función primitiva, f mayúscula de x, solo que lo que va a tener de extra es que va a estar evaluada en dos puntos. Lo vamos a llamar que va a estar evaluada entre un punto A y un punto B y se va a denominar con esta simbología. ¿Y esto qué es lo que va a significar? Bueno, esto va a significar que va a ser la primitiva evaluada en el punto B menos la primitiva evaluada en el punto A. Y ya con esto tenemos todo lo que es una integral definida. Vamos a hallar primero la primitiva y una vez que hallamos la primitiva vamos a hacer el de arriba, o sea, la función en el valor de arriba menos la función en el valor de abajo y ya está. No hay mucha ciencia. Bueno, a ver, esto, para que lo sepan, se denomina la regla de Barrow. Normalmente una integral definida simplemente se definió con esta sintaxis y la regla de Barrow es la que nos permite resolverla. Dicho esto, vamos con algunas propiedades que la verdad es que tampoco se diferencian tanto de lo que vendrían siendo las integrales comunes y corrientes. Tenemos las propiedades de linealidad, que bueno, las vamos a recordar por si alguien no las sabe. Nos decía que nos decía que la integral de k por una función va a ser igual a k por la integral de la función. Esto sigue siendo lo mismo, solamente que acá le vamos a agregar entre a y b y acá vamos a agregar entre a y b. Ya está. Teníamos esa, después teníamos la integral de una función más otra función distinta va a ser igual a la integral de la primera función más la integral de la segunda función por separado. Pero va a seguir siendo lo mismo, solamente que acá se le agrega a b, acá se le agrega a b y acá se le agrega a b. O sea, se le agregan los límites. Dicho esto, sí hay propiedades nuevas igual y son las siguientes. La primera es que la integral de entre un mismo valor, entre un límite inferior a y un límite superior a, va a ser de cualquier función, siempre va a ser 0. Esta es la primera propiedad importante de las integrales definidas. La segunda propiedad importante de las integrales definidas es que el límite entre a y b de una función, o sea, la integral entre dos límites a y b de una función va a ser igual a la negativa de la integral al revés, podríamos decir. Si una va de a hasta b, bueno, yendo de b hasta a es simplemente el valor negativo de esa integral. Nada, no la van a usar demasiado, creo yo, pero que la sepan al menos. Entonces, simplemente al cambiar esto de lugar, la integral se vuelve negativa. Ahora, una que sí van a tener en cuenta, que van a tener que usar, la más importante de todas, creo yo, es la siguiente. Vamos primero a dibujar una función, cualquiera, para que se sepa cómo está la cosa. Bien, vamos a suponer que tengo una integral que es de este estilo.
¿no? Esta va a ser nuestra función, perdón, integral no es una función, esta va a ser nuestra función f de x. Y vamos a tener que acá está ubicado el punto A, acá hay ubicado un punto C, acá hay ubicado un punto D y acá hay ubicado un punto E. Bueno, lo que nosotros vamos a tener es que la integral desde A hasta B, perdón, acá sería el punto B. Entonces, la integral de A a B de esta función f de x, lo que nosotros vamos a decir es que es la integral entre A y C de f de x, diferencial de x, más la integral de C a D de f de x, diferencial de x, más la integral de D a B de f de x, diferencial de x. Y esto va a ser así porque en realidad una integral nos sirve para calcular el área que hay debajo de la curva de una función. Entonces, esta función tiene esta forma y la integral desde A hasta B va a ser justamente lo que nos va a permitir calcular el área de todo esto que vemos acá. Entonces, calcular el área en todo esto es lo mismo que calcular el área en un pedacito así, luego en este pedacito y luego en este pedacito. Por eso es que podemos entonces separar una integral de esta manera y nada, va a seguir dando el mismo resultado. Esto sería más que nada igual en el caso de que no tengamos los límites bien definidos o cosas por el estilo. Nada, cuando veamos ya el ejemplo práctico vamos a entender un poco más. Entonces con estas tres integrales ya somos capaces de resolver cualquier ejercicio de integral definida y de empezar a calcular eso. Entonces, vamos a resolver un primer ejemplo. El primer ejemplo es calcular simplemente una integral definida de 3x al cuadrado menos 2x más 3 diferencial de x. Entonces, bien, si quieren, ¿cuál sería la respuesta de esto? Bueno, lo primero, vamos a resolver la integral normal. Vamos a hallar la primitiva de esta integral. Entonces, la primitiva de esta integral es, bueno, aplicando primero linealidad, tenemos menos 1 de 2 hasta 2 de 3x al cuadrado diferencial de x. Luego más la integral desde menos 1 hasta 2 de menos 2x. Y luego se le va a sumar la integral de menos 1 a 2 de 3 diferencial de x. Y ahora podemos resolver o hallar la primitiva de cada una de estas integrales por separado. Entonces, nosotros recordemos, la integral de x a la m es igual a x a la m más 1 sobre m más 1. Entonces, este es nuestro primer caso. La integral de menos 1 hasta 2, la integral de menos 1 hasta 2 de 3x al cuadrado va a ser 3x a la 3 sobre 3. Y esto lo vamos a evaluar justamente en menos 1 y 2. Pero eso lo hacemos después. Lo primero es hallar las primitivas. Entonces, la integral de menos 2x es menos 2, con el 2, menos 2, x a la 2, porque acá recordemos que hay un 1, entonces 1 más 1 es 2, dividido 2. Y esto va a estar valuado en menos 1 y 2. Y luego, la integral de 3 es simplemente 3x. Y esto nuevamente va a estar evaluado entre menos 1 y 2. Y ahora tenemos que resolver cada una de estas partecitas por separado con la regla de Barrow. ¿Qué dijimos en la regla de Barrow? Dijimos que la integral de a a b de esta función es igual, bueno, a la primitiva evaluada, que es igual a la primitiva evaluada en b menos la primitiva evaluada en a. Entonces, nuestra primitiva es esto que tenemos acá. Por lo tanto, la primera de todas estas va a ser 3 por 2, lo escribí bastante mal, 3 por
2 al cubo sobre 3 menos 3 por menos 1 al cuadrado, perdón, al cubo sobre 3. Entonces, simplemente hicimos eso, reemplazar el valor de arriba en el x y reemplazar el valor de abajo y restarlos. Ahora vamos a sumarle la siguiente parte, que es menos 2 por 2 al cuadrado sobre 2 menos 2 por menos 1 al cuadrado sobre 2. Y bueno, nos queda la última parte, que sería 3 por 2 menos 3 por menos 1. Ahora simplemente resolvemos. Acá nos quedaría, bueno, a ver, podemos despejar, eliminar algunas cosas. El 3 se va con el 3. Este 3 se va con este 3. Este 2 se va con este 2. Este 2 se va con este 2. Entonces, 2 al cubo es 8. Menos 1 al cubo es menos 1. Más 2 al cuadrado por menos 1 es menos 4. Menos 1 al cuadrado es 1. Por el menos que está acá, entonces es 1, positivo. Más 3 por 2 es 6. Menos 3 por menos 1, menos 3. Y listo. Entonces acá nos quedaría 8 más 1 más 8 más 1 más 4 menos 1 más 6 más 3. Y bueno, esto sería 8, 9, 10, 11, 12, 13, 12, 18, 19, 20, 21. Entonces el valor final es 21. Por lo tanto, lo que concluimos acá es que 21 es el valor de la integral de menos 1 a 2 de 3x al cuadrado menos 12x más 3. 3x al cuadrado menos 2x más 3. Diferencial x. Listo. Y ahí ya tenemos entonces el resultado de una integral. ¿Alguna duda? Bueno, imagino que eso es un no. Entonces, podemos pasar a unos ejercicios. A ver. Yo quería consultar, ¿esto que vos llamás propiedades serían como las fórmulas para solucionar esto? Sí. Todo lo que se denomina propiedad es eso. Es como una ayuda a la fórmula, más que una fórmula como tal. Es como Ok, te están diciendo, esto funciona de esta manera y es así. Se puede comprobar, puedes hacer un montón de cosas, pero si no lo querés comprobar, es así. Y hacelo de esta manera. ok, listo. Bien, y son ayudas porque, bueno, te facilitan. Por ejemplo, o sea, vos resolver esto de acá. Capaz que si vos querés resolver todo esto de acá así solo, y capaz que se te complica. No sé, depende de la práctica, depende de qué tan cuenta te des de las cosas y demás. Pero por eso está la propiedad de que esto es lo mismo que separarlo, por ejemplo. Y es una propiedad. Esto funciona así y está chequeado que funciona así. Entonces, con esta ayuda lo puedes hacer así. Y nada. Esto último que hicimos no es una propiedad, esto es una regla que lo definió, bueno, un matemático y demás. Entonces, esto se hace así porque es la regla para resolver la integral. Si nosotros lo dejamos planteado de esta manera que está acá arriba, no estaría resuelta la integral, porque sería simplemente una integral indefinida y ya no es lo que nosotros pretendemos. Nosotros queremos calcular una integral definida. Y nada, ahí está. Entonces, ¿para qué nos sirven las integrales definidas? Bueno, nos sirven para el cálculo de áreas. Muy importante. Entonces, hablando de cálculos de áreas, nosotros vamos a tener una propiedad más, que va a partir de lo siguiente. ¿Va a partir de qué? Las áreas no son negativas. Muy importante. Si ustedes están resolviendo un cálculo de área, o sea, es distinto resolver una integral definida que resolver un área. Ojo. Se lo va a pedir el ejercicio y se tienen que dar cuenta, bueno, cuando se lo pida.
Si una integral definida les da negativo, no pasa nada. Pero si un cálculo de área le da negativo, lo hicieron mal. Ahí tienen una forma de chequearlo. Las áreas no son negativas. Entonces, nosotros vamos a tener la siguiente situación. Suponemos que nosotros tenemos una función que viene por acá y después sigue por acá y llega hasta acá. Y nosotros, bueno, el profe te pide calcular el área entre esto que llamamos punto A y esto que llamamos punto C. Bueno, entonces van a tener que calcular el área que está bajo esta curva y luego van a tener que calcular el área que está acá abajo. Por lo tanto, si esto se llama punto A y punto C, a esto le voy a decir punto B de una manera. Y lo que vamos a tener acá es, bueno, aplicando una de las propiedades que les dije, sería la integral desde A hasta B, vamos a ponerle B minúscula, de A hasta B, de la función f de x, suponiendo que esta es la función f de x, y el tema está en esta parte. Esta parte que está acá abajo no va a ser un área que se suma. Cuando la función está por debajo del eje x, lo que vamos a tener es una resta. ¿Por qué? Justamente para que el área nos quede positiva. Entonces, acá lo que vamos a tener es el menos la integral de b a c de f de x diferencial de x. Entonces, a ustedes les piden calcular un área de esta manera. ¿Y qué pasa? Primero, separan en puntos importantes, como el punto A al punto B al punto C, y luego aplican lo que les acabo de explicar. Si el área está por arriba, es positiva. Entonces pueden hacer el área entre A y B de toda la función, de todo esto, ¿no? Pero si el área está por debajo, esta área la tienen que poner restable. Por eso va a ser el área entre B y C, restando al área que se obtuvo acá. Suponiendo ahora que tenemos, por ejemplo, no sé, vamos a suponer que tenemos una función de este estilo. Esta es la función f de x. Y yo quiero calcular el área entre 0 y el punto A. O sea que yo quiero calcular el área de todo esto. Y a ustedes les piden calcular el área de todo esto. ¿Qué es lo que van a tener que hacer? Bueno, van a tener que hacer la integral entre 0 y A de f de x diferencial de x. Y ya está, así de sencillo. ¿Por qué simplemente el área entre 0 y A de f de x? Y porque acá en ningún momento se hace negativa. Entonces, como que no hay puntos importantes de cambio. Acá es positiva y luego acá se vuelve negativa. Entonces hay un punto importante de cambio que tenemos que utilizar esta propiedad. Pero en este caso no sería necesario. Igual no importa, ¿no? Vamos a ir resolviendo ejemplos entonces y vamos a darnos cuenta de por qué es así. O mejor dicho, de por qué es así, no. Esto es así, no hace falta que lo comprobemos porque no lo van a necesitar. Si quieren lo hacemos, obviamente, no hay drama, me dicen. Pero vamos a resolver el ejercicio entonces para que se vea. Por lo tanto, yo les pregunto, ¿tienen alguna petición de ejercicio que quieran hacer ahora? ¿O elijo yo de la guía? Va, antes de eso, ¿tienen alguna pregunta? No, yo de integrales la verdad que todavía no pude resolver ninguno. Ok, ok. Entonces vamos con ejercicios, los primeros ejercicios de la guía. Primero. Bien, a ver, algo más, estoy pensando si hay algo más que les tenga que explicar antes, pero no. Listo. Bueno, todavía al menos no hay algo importante que explicar. A ver, usando la regla de Barrow, calcular las siguientes integrales definidas. Brenda, dijiste que no hiciste nada de integrales. ¿En general no hiciste nada de integrales o
No hiciste nada de integrales definidas nomás. No, todavía integrales no hice nada porque me costó muchísimo entender las clases. La Ok, verdad que no entendí nada. Así que le estoy tratando de meter a la explicación para poder resolver algo. ok, ok. Bueno, entonces vamos de a poco, vamos de a poco. Vamos a calcular integrales definidas, pero explicando también el tema de integrales normales. Vamos a resolver esto, ¿no? Que tenemos acá. Bueno, lo primero que necesitamos, bueno, vamos a plantearla, ¿no? A escribirla nuevamente. Vamos a recortarla, no vamos a hacer todo esto, vamos a hacer simplemente esto, por ahora. No estamos resolviendo este ejercicio, vamos a resolver uno simplificado, ¿no? Entonces, vamos a resolver la integral definida entre 0 y 3 de x más 2. Entonces, recordemos que una integral es lo contrario a una derivada. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, que derivar x al cubo, nosotros sabemos que la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. Acuérdense de tener tabla de fórmulas a mano, tabla de derivadas, tabla de integrales, que eso, o sea, todo machete a la hora de practicar es bienvenido. Entonces, bueno, como estaba diciendo, nosotros recordamos que la derivada de x al cubo sería 3x al cuadrado, por ejemplo. Bueno, la integral es lo contrario. Entonces, cuando nosotros queremos integrar 3x al cuadrado, lo que nosotros vamos a tener es x al cubo. Es básicamente eso. Es como cuando vos multiplicas, ¿cómo volvés al resultado original? Dividiendo. Porque la derivada es lo contrario a la multiplicación. La resta es lo contrario a la suma. Esto es siempre así. La integral es lo contrario a la derivada. Por eso es que hay que tener claro derivadas. Por lo tanto, si yo te pregunto entonces, ¿cuál es la integral de 3x al cuadrado? Bueno, la integral de 3x al cuadrado es x al cubo. ¿Por qué? Porque cuando derivás x al cubo, obtenés 3x al cuadrado. Para generalizar esto, todas las integrales, perdón, existe la tabla de integrales. Vamos con otro ejemplo, ¿no? La derivada del logaritmo natural de x. La derivada de esto es 1 sobre x. Entonces, integrar 1 sobre x al de x nos va a dar logaritmo natural de x. De ahí es de donde hay que partir, de las derivadas. Más allá de eso, vamos a recordar rápidamente ciertas integrales importantes, que por ejemplo, la integral de x a la m, dicho de manera genérica, es x a la m más 1 sobre m más 1. Bueno, la integral de 1 sobre x es igual al logaritmo natural de x. La integral de e a la x es e a la x. Básicamente eso, ¿no? Entonces, aplicando propiedades tenemos que tratar de resolver esta integral. Así que, Brenda, te pregunto, por ejemplo, primero te voy a ayudar. Lo mejor es siempre aplicar la propiedad de linealidad para separar sumas y restas. Esta es una suma, entonces la podemos separar en la integral de 0 a 3 de x diferencial de x más la integral de 0 a 3 de 2 diferencial de x. Y ahora, una vez que la tenemos separadas por, vuelvo a repetir, la integral de la propiedad de linealidad, te pregunto, ¿cuál pensás que es el valor de esto y cuál pensás que es el valor de esto? Olvidándote que es una integral definida, ¿no? Después vemos lo de la definida. Pero ¿cuál sería la integral de x y cuál es la integral de 2? De x es x a la 2 Bien, x a la 2 sobre 2. sobre 2. Excelente. Entonces, esto lo integramos entre 0 y 3, porque es la definida, ¿no? Que es lo que estamos viendo ahora. ¿Y la integral de 2 cuánto es? X. Excelente. X entre, obviamente, 0 y 3. Listo. Y ahora lo que agrega la integral definida es que tenemos que hacer
f de b menos f de a. Por lo tanto, 3 al cuadrado sobre 2 menos 0 al cuadrado sobre 2 más 3 menos 0. Esto pertenece a esta, esto pertenece a esta. Bueno, 9 medios menos 0 más 3. Entonces la respuesta es eso, 9 medios más 3. Te digo, Brenda, que cuando hacemos una integral que no está definida, le agregamos una constante, pero bueno, eso está explicado en la otra clase y todo lo demás. Y esto lo digo para recalcar que en las integrales definidas, esa constante ya no se la agregamos. Por eso es que ya no estoy poniendo más c. Ok, entiendo. Bien, listo. Ok, entonces acá resolvemos una integral definida. Ahora, vamos a resolver la otra parte, la que dice raíz de x más 1. Vamos a resolver aparte la integral entre 0 y 3 de raíz de x más 1 diferencial de x. Bien. Acá no podemos aplicar propiedad de linealidad, desgraciadamente. Pero esto nos sirve para practicar lo que vendría siendo integral por sustitución. Entonces vamos a decir brevemente qué es una sustitución y demás. Después, obviamente, tenéis la clase para repetir. Bueno, una sustitución es decir que, por ejemplo, hay una variable z, o llamarla como vos quieras, que va a ser una función de la integral. En este caso yo quiero que z sea x más 1. Y entonces vamos a derivar z. Cuando nosotros derivamos z, vamos también a derivar x más 1 y lo vamos a multiplicar por la derivada por diferencial de x. Entonces vamos a decir que dz es igual en este caso a 1 diferencial de x. Y ahora lo que tenemos que hacer es despejar este diferencial de x diciendo diferencial de z sobre 1. ¿Por qué hacemos esto? Porque nosotros no sabemos cuánto es la integral de la raíz de x más 1. Pero nosotros sí sabemos cuánto es la integral de la raíz de z. Y acá quiero hacer un hincapié en que no voy a poner los límites todavía. Y diferencial de x, ¿cuánto vale? Bueno, vale lo que hayamos acá, diferencial de z. Por lo tanto, entonces, la integral de la raíz de z, diferencial de z, vamos a retomar lo que vendría siendo propiedades de las potencias. Eso también siempre tengo a mano, propiedades de la potencia, de la radicación, de la división y de la multiplicación. Para decir que la raíz n de z va a ser igual a z a la 1 sobre l. O sea, siendo z cualquier valor, en realidad puede ser x, puede ser t, puede ser u, puede ser lo que quieran llamarla, como quieran llamarla. Y entonces vamos a reescribir esto como z a la 1 sobre n, 1 sobre n no, 1 sobre 2, porque acá es como que hay un 2, como es una raíz cuadrada, diferencial de z. Entonces, ahora Brenda te pregunto, ¿cuál es el valor de esta integral? Acuérdate que z es simplemente una letra, o sea, z vale lo que vale x, vale lo que vale y, es simplemente la letra. Entonces, retomando acá, las tablas de estas. ¿Cuál pensás que es el valor de la integral de z? De z a la 1 medio, mejor dicho. Z sería 1 medio más 1. Excelente. Entonces esto sería z a la 1 medio. Sobre 1 medio más 1. Excelente. A la 1 medio más 1. Acá voy a poner la c. Ahora lo voy a explicar, tranqui. Vamos a ver la diferencia y demás cosas. Lo importante es eso, de que la integral de esto, al hacer la sustitución, fue z a la 1 medio más 1. Sobre 1 medio más 1. Pero z, ¿qué vale? Z vale x más 1. Entonces vamos a tener que reemplazar con su valor original. Por lo tanto, nuestro resultado es específicamente este.
diferencial de x. Bien, diferencial de x no sé por qué lo puse en realidad 9. Ahora, volviendo al tema integrales definidas, quiero recalcar que cuando ustedes hagan un cambio de variables, como hicimos acá con z, muy importante que los límites de integración no los pongan, que calculen la integral pensando que no fuera definida, que calculen su primitiva, porque lo que tenemos acá es justamente la primitiva de esa función, sin límites de integración. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen un cambio de sustitución, los límites de integración cambian. Para no meterlos en tanto lío ni que tenga que pensar tanto, directamente hacer esto. Calcula el valor de la integral sin los límites. Y una vez que tiene el valor de la integral, retomamos el ejercicio. Entonces, este asterisco se va a usar para indicar que estamos retomando el ejercicio acá abajo. ¿Y qué tenemos? Entonces, la integral de 0 a 3 de raíz de x más 1 diferencial de x, o la integral de raíz de x más 1 diferencial de x, nos dio esta primitiva. Entonces, ahora a esta primitiva, x más 1 a la 1 medio más 1, que en realidad vamos a ponerlo directamente es 3 medios, dividido 3 medios, la vamos a evaluar en 0 y 3. Y esto nos va a dar entonces como valor 3 más 1 a la 3 medios, dividido 3 medios, menos 0 más 1 a la 3 medios sobre 3 medios. Bueno, resuelven esto con calculadora y ya está, tienen un valor. No lo vamos a resolver así, no pierdo tiempo haciendo las cuentas, pero este es el valor de la integral definida. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Lo que hiciste pasarlo, ay, no sé cómo dijiste que se llamaba, lo que escribiste en amarillo. Eso lo explicaste en la clase anterior, ¿no? Sí, esto lo expliqué en la clase Ah, anterior. ok. Esto es integrales por sustitución. De sustitución, sí. Sí. Nada, mirá esa clase que está buena más que nada porque en realidad nosotros no resolvimos este problema que estamos viendo acá recién. Nosotros simplemente resolvimos cosas por separado para, bueno, poder explicarte esto que estaba explicando. Pero en realidad la resolución de esta integral sería un poco más complicada porque tenemos que usar sustitución de una manera más complicada. Así que nada, por eso, mirá la siguiente clase para eso. Porque Ok, es lo único que dale. te falta. Sí, sí, ese día yo cursaba, así que no pude ver la clase todavía. No, está bien, tranqui. Así que nada, eso. Sigamos entonces. Vamos entonces ahora a resolver una integral que pueda ser un poco más complicada. O no necesariamente en realidad. Vamos con esto. Vamos a resolver esta integral definida. Vamos a reescribirla, que es la integral definida de 0 a 1 de e a la 2x menos e a la menos 2x, diferencial de x. Permíteme nombrarte una tabla más, que sería e a la mx es igual a e a la mx sobre m. Vamos a ver cuánto le queda a la clase. 15 minutos. Seguimos. Bien. Entonces, Brenda, aprovechando, ¿no? Que ya que estás, así practicamos. ¿Qué sería el primer paso que harías para resolver esta integral? ¿Qué se te ocurre? Integrar ambas cosas por separado. Bien. Entonces tendríamos la integral de 0 a 1 de a la 2x, diferencial de x, menos, porque hay un menos, la integral de 0 a 1 de a la menos 2x,
diferencial de x. Entonces ahora, integral de esto. ¿Cuánto es? Ahí voy a la tablita de arriba. Por las dudas anoto acá. Era la integral de e a la 2x, diferencial de x. Sería e a la 2x sobre 2. Excelente. Sería e a la 2x sobre 2. Entonces acá tendríamos e a la 2x sobre 2 menos, bueno, obviamente esto evaluado entre 0 y 1, porque está con la integral definida, menos, bueno, este sería la integral de a la menos 2x, ¿sobre qué? ¿Sobre 2 o sobre menos 2? Menos 2. Excelente, menos 2. Obviamente evaluado entre 0 y 1. Entonces, ahora nos quedaría 1, e a la 2 por 1 sobre 2 menos e a la 2 por 0 sobre 2 menos, vamos a abrir un paréntesis para no confundir mucho los signos, e a la menos 2 por 1 sobre menos 2 menos e a la menos 2 por 0 sobre menos 2. Entonces, e al cuadrado sobre 2 menos e a la 0 es 1, menos 1 menos, vamos a distribuir, acá hay un menos, y acá menos por menos es más, entonces nos quedaría menos e a la menos 2 sobre menos 2, más menos un medio, porque acá hay un menos que está restando. Entonces, vamos a terminar de arreglar un poco más esto, e al cuadrado sobre 2, menos un medio. Vamos a recordar una propiedad de la potencia, x a la n es igual a 1 sobre x a la n, x a la menos n es igual a 1 sobre x a la n, o sea que menos 1 sobre e al cuadrado por menos 2, más por menos menos, menos 1 medio. Entonces, nada, seguimos un poco más, e al cuadrado sobre 2, menos un medio, son menos 2 medios, menos por menos es más, 1 sobre 2e al cuadrado, y por ahora lo tenemos así, y ahora lo único que podríamos hacer sería eliminar los dos, y nos queda e al cuadrado sobre 2 menos 1 más 1 sobre 2e al cuadrado. Y este sería nuestro resultado final. Este es el resultado de la integral definida. ¿Te puedo hacer una consulta? Por supuesto. El 1 sobre e al cuadrado por menos 2. ¿El menos 2 por qué? ¿De dónde saldría? 1, perdón, al igual que si queríamos dar esto. Sería en el anteúltimo, creo, o el anterior. Acá, ¿no? Ahí. Acá. Sí, ahí ya me perdí. Bien. Estamos en esta parte. E a la menos 2 por 1 sobre menos 2. Entonces, e a la menos 2 por 1, este menos 2 parte de acá, acordate. Porque esto es menos 2x. Sí, eso sí. Entonces, bueno, a la menos 2. Y entonces esto es e a la menos 2 sobre menos 2. Este menos que está acá se va a distribuir con este término y con el término siguiente. Este término tiene un más acá. Entonces, menos por más es menos. Por eso queda restando. Y este término de acá, como tiene un menos atrás, va a terminar menos por sumando. menos más. Excelente. Sí, ahí sí. Entonces, nada. Y de acá, ¿Y en el que sigue? y acá se bajó el L porque, por propiedad de la potencia, x a la menos n es 1 sobre x a la n. Entonces, si nosotros tenemos e a la menos 2, esto va a ser 1 por e a la 2. Y si nosotros tenemos e a la menos 2 dividido menos 2,
es como que tuviéramos e a la menos 2 por menos un medio, propiedades de la suma, perdón, de la potencia, que también entonces sería 1 sobre a al cuadrado por menos un medio, que entonces terminaría siendo, una vez que lo juntamos, e al cuadrado por menos 2, que es lo que teníamos acá. Ok, sí, ahí entendí. Bien, igual ojo, una vez que llegás a la respuesta que está acá, una vez que llegás a esta línea, la respuesta la tenés. Después, como acomodes el resultado, como sea, ya es cosa tuya y no te van a restar puntos por no acomodar el resultado. Porque este ya es el resultado. Esto Ah, simplemente, ok, bueno, perfecto. lo que sí puede pasar, por ejemplo, es que estén viendo la guía de ejercicios y que la respuesta no les coincida. Y puede ser capaz que porque la respuesta, nada, simplificó cuentas, hizo todo este lío y llegó a esta respuesta de acá. Y dicen, no me coincide, y ustedes tenían esta. Y claro, no les coincide porque uno la acomodó de otra manera, pero llegaron a la respuesta. Ok, perfecto, Josh. Bien. Ok, entonces a ver, vamos a ver cuánto le queda a la llamada. 8 minutos, llegamos a hacer un ejercicio más. Me interesa hacer cálculo de áreas antes de seguir con todo este tema de integrales. Para tener también, bueno, es un apoyo en cálculo de áreas. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a empezar con uno tampoco facilito. Para cálculo de áreas, desgraciadamente, tienen que saber un poco de gráficos. Sí o sí. No les queda de otra. Pero antes igual de ir con cálculo de área, vamos con un poco de teoría sobre cálculos de áreas. Es una teoría muy cortísima. Y la teoría dice así. Si nosotros tenemos una función de esta forma y tenemos otra función de esta forma, a esta la vamos a llamar g de x, a esta la vamos a llamar f de x, y nosotros tenemos que calcular el área que hay acá dentro, tenemos que reconocer que la función f de x es mayor a la función g de x. Entonces vamos a decir que este es el techo, este es el suelo, y entonces la integral, esta área que está acá, el área va a ser la integral desde, bueno, suponemos punto A, punto B, va a ser la integral desde A hasta B de el techo menos el piso. Diferencial de X. Entonces, el cálculo de área entre dos funciones va a ser el cálculo de área, o sea, va a ser la integral entre los puntos que ustedes necesiten del techo menos el piso. ¿Entendido? Sí. Genial, entonces. Por lo tanto, vamos a ir a este ejercicio. Vamos a correr esto un poco más. Esto tiene sus variaciones y todo eso, y por eso en el tiempo que nos queda vamos a resolver ejercicios para ver las variaciones que podemos tener. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es saber calcular funciones, que igualmente, bueno, vamos a tener, vamos a poder hacerlo fácilmente porque no les piden cosas tan complicadas. Entonces, primero que tenemos que hallar estas funciones y este área que nos piden calcular. A ver, ¿qué tenemos acá? Tenemos que calcular el área comprendida entre la función raíz de x, entre la función menos x más 6 y entre el eje x. Entonces, lo primero que tenemos que darnos cuenta, o lo primero que tenemos que dar cuenta, no, sabemos que lo más fácil va a ser, obviamente, delimitar el eje x. El eje x es todo esto. Y ya está. Entonces, ese va a ser uno de los límites.
que nos va a decir. Ahora, la función menos x más 6. Vamos a ver dónde empieza. Menos x más 6. Para los que no tengan familiarizado el gráfico de funciones, se hace una tablita. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, x es igual a 0? Entonces, 0 menos 6, perdón, 0 más 6 es igual a 6. Entonces, si x es 0, el valor de y es 6. Entonces, ahí tenemos un puntito. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Suponemos que acá está 6. Ahora, si x es igual a 1, ¿qué tenemos? Tenemos menos 1 más 6. O sea que tenemos 5 como valor de y. El siguiente puntito. Bueno, van haciendo así y se van a dar cuenta que la función, como es una función lineal, tiene una forma de este estilo, unen todos los puntitos y tienen la función. ¿Es esta la única forma de hacerlo? No, también tienen la posibilidad de hacerlo con lo que vendría siendo calcular las asíntotas gracias a los límites, ver intervalos de continuidad, intervalo de crecimiento, intervalo de decrecimiento, todo lo que ya estuvieron viendo a lo largo del CRC. Pero quédense tranquilos que no les van a tomar funciones tan difíciles tampoco. Y ahora tenemos que ver la función raíz de x. Por ahora tenemos g de x. Tenemos, eje x. Y nos falta ver la función que vamos a hacer con otro color, f de x igual a raíz de x. Entonces, también otra cosa que nos puede servir es calcular el dominio de la función. Nosotros sabemos que una raíz no puede ser negativa. Por lo tanto, no existen las raíces de números negativos. Entonces, x obligatoriamente es mayor a 0. O igual, porque existe la raíz del número 0. Está a 0. Entonces, sabemos que la función va a empezar en 0, 0. Por eso. Y ahora tenemos que ver en qué punto corta a la función. O podemos... Hay como muchas formas. Podemos ver los puntos. Vamos a ver qué pasa si x es 1. Si x es igual a 1, entonces raíz de 1 es igual a 1. Este va a ser nuestro valor de y. Entonces, 1, 1. Este gráfico está hecho 1 a 1, ¿no? Acá tenemos el valor 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora, ¿qué pasa si x es 2? Raíz de 2. Bueno, número con coma. Vamos con un número que sepamos. ¿Qué pasa si x es 4? Raíz de 4 es 2. Entonces, cuando x valga 4, 1, 2, 3, 4, nosotros tenemos el punto 1, 2. Y oh, sorpresa, justo ahí se conectó con la función lineal. Entonces, aproximadamente graficamos algo por el estilo. No va a ser una línea recta porque no es una función lineal, es una función raíz. Va a ser una especie de curva. Pero bueno, entonces tiene esta forma y vimos el punto de corte. ¿Qué dato? Vamos a ver. Punto de corte se puede hallar igualando funciones. Igualando funciones. Entonces, ¿cuál va a ser el punto de corte de raíz de x y de la función menos x más 6? Bueno, se igualan las dos funciones, se aplican ciertas... Yo en este caso, qué sé yo, puedo elevar al cuadrado ambos términos para eliminar la raíz. Entonces, si yo elevo al cuadrado, se va la raíz y nos queda x es igual a x al cuadrado menos 12x más 36. Esto es un binomio cuadrado perfecto, o algo así creo que se llamaba. Nada, entonces nosotros podemos decir que x al cuadrado, este x pasa restando, menos 13x más 36. Y nos queda una cuadrática. Entonces,
Resolvés la cuadrática, te va a dar dos valores de x. Y nosotros ya sabemos cuál es el punto de corte, ya lo pudimos descubrir, es x4. Entonces, uno de los valores de la cuadrática va a ser obviamente 4. Y luego, ¿dónde hallás el punto y de corte? Bueno, reemplazás en la función original este punto que nos dio acá. Entonces, ¿cuánto es raíz de 4? Nos da 2. Entonces, el punto de corte y es 2. Y, bueno, queremos comprobar si lo hicimos bien. Reemplazamos también acá, en la otra función. ¿Y cuánto nos da menos 4 más 6? También nos da 2. Y este va a ser nuestro punto de corte. Entonces, recapitulando, hay muchas formas de hacer estos ejercicios con funciones, aunque no sepas graficar, porque son funciones dentro de todo sencillas. Entonces, tenés la de reemplazo de puntos, para poder entonces poner cada uno de los puntitos y luego unirlos, y vas a ver que en algún momento se van a cortar. O tenéis la de igualar las funciones para hallar el punto x del corte. Y una vez que hallas el punto x del corte, reemplazas en la función original para hallar el punto y del corte. Y si reemplazas en las dos funciones, vas a comprobar si realmente lo hiciste bien, porque te tiene que dar el mismo punto de corte. Ok, genial, genial. Bien. Entonces, una vez que tenemos todo eso, lo que tenemos que ver qué es lo que nos pide el ejercicio. Y en este caso nos pedía calcular el área entre esta función y esta función. Entonces vemos gráficamente cuáles son todos los puntos que están entre esa función. Y bueno, entre esta función celeste, esta función verde y esta función roja de abajo tenemos todo esto que está acá. Entonces, podemos concluir que el área que queremos calcular es toda esta que está acá encerrada. Esta es nuestra área a calcular. Por lo tanto, ahora tenemos que plantear cómo la calculamos el área. Una vez que hicimos ya todo este lío. Por lo tanto, esto, disculpame pero lo voy a borrar. Si vos querés copiar algo y yo voy muy rápido, vos avísame, ¿eh? No hay drama. No, tranqui que yo después vuelvo a mirar la clase y paso todo. Ok. Entonces nos pide calcular esta área. Y acá tenemos que entonces aplicar las propiedades de integrales definidas que vimos para cálculo de áreas. Primero tenemos que ver si podemos calcular toda el área con la misma función. Esta es f de x. Y la respuesta en este caso es no. Porque nosotros tenemos que en esta zona, que estoy marcando ahora hasta acá, el área está siendo delimitada por f de x y por el eje x. Todo bien. Pero cuando pasamos a la otra área que tenemos acá de este lado, ya no la está delimitando f de x. La que la está delimitando es g de x y el eje x. Entonces acá es cuando hallamos el punto de corte de la integral. Tenemos que desde el punto 0 hasta el punto 4, la integral se puede calcular de una manera. Y que desde el punto 4 hasta el punto 6 se puede calcular de otra manera. Por lo tanto, expresamos que desde 0 hasta 4, ¿cuál es el techo? De 0 a 4. F de X. Excelente. O sea, raíz de x. ¿Y cuál es el piso? El eje X. Excelente. Y el eje x es 0. O sea que básicamente es raíz de x. Y se le va a sumar la integral que esté de este lado. O sea que va a ser la integral desde 4 hasta 6 del techo g de x, sería menos x más 6, menos el piso, 0. Por lo tanto, nada, ya se puede resolver normalmente. Integral de 0 a 4 de raíz de x diferencial de x más integral de 4 a 6 de menos x más la integral de 4 a 6 de 6 diferencial de x. Propiedad de linealidad. Entonces, integral de esto, ¿cuánto es la integral de esto?
antes de la integral de esto, lo que podemos hacer Era es poner, pasarlo a raíz, a potencia. pasarlo a potencia, sí. Entonces esto es directamente x a la 1 medio. Y luego se calcula la integral de esto. Pero bueno, esta integral sí la podemos calcular. Entonces, ¿cuánto te parece que es esta integral? Menos x a la 2 Bien. Menos x a la sobre 2. 2 sobre 2. Excelente. Y esto va a estar evaluado entre 4 y 6. Y luego, la integral de esta. X. Sí, x, pero como hay un 6, nada, 6x. Acuérdate que en realidad vamos a hacer un cálculo auxiliar. Acá. 6 diferencial de x. Teníamos la propiedad de linealidad que nos decía que cualquier constante k, creo que lo habíamos escrito acá arriba, acá. Cualquier constante k, que en realidad es un número cualquiera, puede salir afuera de la integral. Entonces, retomando este cálculo que estábamos haciendo acá, esto puede ser como 6 integral de 4 a 6 de 1 diferencial de x. Y por eso entonces es que nos queda 6 por x. Entre 4 y 6. Nada. Pero sí, x era correcto. Simplemente había que agregarle el 6. Y va a estar evaluada entre 4 y 6. Ahora sí. La integral de esto. Sería x un medio más 1, que creo que era 3 medios, Excelente. sobre 3 medios. Excelente. Evaluado entre 0 y 4. Y bueno, nada, entonces acá tenemos más por menos, directamente menos. Entonces nos queda menos x al cuadrado sobre 2 entre 4 y 6 más 6x entre 4 y 6. Y ahora lo único que tenemos que hacer es terminar de reemplazar, bueno, aplicar la regla de Barrow en cada una de estas integrales. Entonces nos queda 4 a la 3 medios sobre 3 medios menos 0 a la 3 medios sobre 3 medios. Menos paréntesis, para que no haya confusiones. Estamos ahora parados en esta parte de acá. 6 al cuadrado sobre 2 menos 4 al cuadrado sobre 2. Más esto, más 6 por 6 menos 6 por 4. Entonces, bueno, acá nos queda, a ver que lo hago rapidito con la calculadora. 4 elevado a la 3 medios, 3 medios. Esto sería 16 tercios menos 0. Distribuimos el menos acá y distribuimos el menos acá. Esto nos quedaría menos 18 más 2. 4 por 4 dice no, más 8. Más 12 menos el último este de acá, 6 por 4, 24. Ahora, si terminamos de hacer toda esta cuenta, nos queda 16 tercios, menos 18, más 8, más 12, menos 24. Y si hice todos los cálculos bien, entonces te quedaría un área de menos 50 tercios. Esto quiere decir que no está bien hecho porque el área no puede ser negativa. Por lo tanto, lo que puede ser es que me haya confundido o en algún signo o en alguna cuenta. Porque en general, nada, todo lo demás tiene que estar bien hecho. Es el techo menos el piso, techo menos piso. Así que nada, después cuando vuelvas a ver el video y demás, no te fijes con mis números, hazlo con tus números para que el área no te dé negativa. Ok, pero el paso a paso sería este. El paso a paso sería ese, así es. Entonces vamos a resolver otro número. Otro ejercicio.
Vamos a tratar de ir ahora a justamente lo último que explicamos, que era el tema de tener una función menos otra función. A ver, espera, permiso, que yo lo había hecho este hace poquito para comprobar. Sí, vamos a hacer este. Ya acá lo tengo dibujado, así que para no perder tiempo dibujándolo, vamos a poner acá. ¿Por qué dibujé esto así? Porque sé que es así. Vamos a ver primero qué nos dice el ejercicio. Nos dice, calcular el área de la región limitada por los gráficos raíz de x menos 5, raíz de 5 menos x y la recta y igual a 2. Entonces, recta y igual a 2. Antes capaz que estaba mal eso, ahora que lo pienso. Bueno, recta y igual a 2. No estaba mal. Es esto. Es en el punto 2 del eje eje X, hacer una recta paralela al eje X. Porque Y siempre va a valer 2. Para x1 y vale 2, para x2 y vale 2, etc. Entonces, esa sería como la recta y igual a 2. Si nos dicen la recta x igual a 3, sería ir al punto 1, 2, 3 y hacer una recta así en vertical. Por ejemplo, y esto sería x igual a 3. Pero en el anterior estaba bien porque decía eje X, ¿no? Sí, exactamente. Ok. Ahí medio que me confundí, pero decía eje x, así que sí. Entonces, la recta va a ser y igual a 2, va a ser esta recta horizontal. Ahora, tenemos que ver vemos cómo hacemos las funciones. Entonces, vamos a analizar primero qué tipo de función tenemos. La función f de x es una función raíz. Como es una función raíz, sabemos que hay valores que no se pueden tomar. Tiene un dominio restringido, porque una raíz no puede ser negativa. O mejor dicho, no existen las raíces de los valores negativos. Entonces, x menos 5 va a ser obligatoriamente mayor a 0. O sea que acá podemos decir que x obligatoriamente es mayor a 5. O sea que podemos afirmar que la función empieza acá, en el punto 5. Ahí empezamos con un punto, ¿no? Tenemos que seguir viendo qué hacemos. Y bueno, acá es algo fácil poder reemplazar puntos. Podemos ver cuál es el punto de corte con la recta 2. Entonces, para y igual a 2, nosotros podríamos decir que 2 tiene que ser raíz de x menos 5. Y entonces acá podemos elevar al cuadrado para eliminar la raíz, elevar al cuadrado de ambos lados, eso siempre, y nos queda que 4 es igual a x menos 5. Y entonces acá podemos decir fácilmente que x es 4 más 5, 9. Y entonces acá ya hallamos el punto de corte 9. Por lo tanto, capaz que puede abrumar un poco ver funciones que uno desconoce y que no sabe cómo se hacen. Pero no nos van a matar tanto. Y ya, si tenés un punto inicial y tenés un punto de corte, ya está. Lo haces hasta ahí, sabiendo que no es lineal, sino que es una curva. Y ya está. ¿Cómo es eso que explicaste de I igual 2? Eso me mareó un poco. Bien, vamos de vuelta. Una función f de x igual a raíz de x menos 5. Recordás que también se puede decir como que para un valor de y, o sea, un valor de y está dado por la fórmula x menos 5. O sea, son como dos Sí. formas de escribirlo. Entonces, vos necesitas hallar el punto de corte con y igual a 2. Entonces, te preguntas, ¿cuándo raíz de x menos 5 es igual a 2? Esa es la pregunta que vos te haces. ¿Cuándo es igual? Y entonces lo resolvés. ¿Y por qué en este caso simplemente igual a 2? Porque claro, vos tenés una recta y igual a 2. O sea, vos necesitas saber cuándo esta función que nosotros dibujamos acá, que bueno, normalmente vos no sabés cómo se dibuja, vale este punto 2. ¿Cuándo llega hasta ahí? ¿En qué punto de X corta con I igual a 2? Exacto.
Y nada, entonces resolves ahí la cuenta, que nos queda x menos 5 es igual a 4, como dijimos, x es igual a 9. Y te queda. Perfecto, ahí entendí. Bien. Una cosa, cuando estés resolviendo en tu casa ejercicios y cosas por el estilo, si querés comprobar algo, vas a GeoGebra, se llama así, GeoGebra, calculadora gráfica 2D, y pones la función. Nosotros dijimos era SQRT, raíz cuadrada, si no tenés también acá el simbolito de la raíz cuadrada, x menos 5. Y voilà, acá tenemos justamente el gráfico. Vemos que llega al punto 2 recién en x igual a 9. Esto es para que vos verifiques si lo estás haciendo bien. Genial. Bien. Ahora, vamos con la siguiente función. Esa era f de x. G de x nos dice que vale raíz de 5 menos x. Bien. Entonces, acá es lo mismo. Primero podés ver cuál es el dominio. 5 menos x, cualquiera. 5 menos x tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces, menos x es mayor o igual a menos 5. Por lo tanto, acá se da vuelta la desigualdad, porque es un número negativo que pasa dividiendo, entonces x es menor a 5 positivo. Por lo tanto, ¿sabés qué? El último valor que toma es esto, es 5. Y ya está. Sabés que va a ser el último valor, que igual, obvio, no te sirve demasiado. Pero al menos sabés que como es el último valor, obligatoriamente la función va a tener que desplazarse hacia la izquierda. Por decir algo, Entiendo. ¿no? Y después buscas el punto de corte. En este también es fácil buscar el punto de corte. ¿Cuándo 5 menos x corta con 2? Entonces 5 menos x corta con 4. Menos x corta con 4 menos 5, o sea, menos 1. X corta con 1 positivo. O sea, cuando x vale 1, corta con 2. Ahí está. Ok. Y graficás esto. Y una vez que terminaste de graficar, entonces, ya, como tenés el punto de corte, no sé por qué borré todo eso, ya podés calcular el área. Vamos a comprobar si está bien, porque nunca está de más comprobar si algo lo hiciste bien o no. Entonces queda 5 menos x. Y, bueno, vemos que es así. Y nos queda esta forma rara, que si después ponemos y igual a 2, nos queda la horizontal esa. Y entonces estamos viendo que el área es toda esa que dibujamos acá. Ahora, lo que nos falta es cómo calcular el área. Lo que necesitamos, esto vamos a correrlo un poco más para allá. Lo que nosotros necesitamos hacer ahora para calcular el área, ¿qué se te ocurre? A ver. ¿Qué podríamos hacer? ¿Cómo podrías plantear la integral? Esto de acá son 9, para que se entienda mejor. No sé, ahí ya me trabé. Tranqui, no pasa nada. Bueno, a ver, primero que nada, recordemos que cuando tenemos una función que va por acá y otra función que va por acá y nosotros tenemos que calcular esta área y nosotros esto lo llamamos f de x y esto g de x, la integral va a ser de f de x menos g de x. O sea, siempre acordate, techo menos piso. Techo menos Claro, acá piso. el techo sería fx, o sea, 2. Bien, acá el techo sería 2. Entonces tenemos techo. Vamos a ponerle un nombre, ¿no? Ya que estamos. Vamos a ponerle cualquier nombre, h de x igual a 2. Porque es válido, nada más. Entonces, este sería nuestro techo. Bien. ¿Y cuál es el piso? Y acá tenemos 2 pisos, ¿no? Excelente. 2 pisos. ¿Y cuáles serían? Sería entre 1 y 5 y entre 5 y 9. Excelente. Entonces, bueno, esto es una anotación, no hace falta que te la sepas, ¿no? Pero vamos a decir, para x menor o igual a 1, para x mayor o igual a 1 y menor a 5, tenemos el piso
¿cuál dijimos que era esta función? Raíz de 5 menos x igual a g de x. Bien, y entonces para 5 hasta 9 lo que tenemos es x menos 5 igual a f de x. Y entonces, teniendo esos datos, ¿no?, que vos ya sacaste por propias conclusiones, ¿cómo planteamos la integral? Tenemos que sumar los dos pisos. No, directamente dividimos en dos integrales. Vamos a tener la integral para el piso que está entre 1 y 5. Entonces va a ser h de x menos g de x siempre, ¿no? Y lo vamos a sumar con la integral que va desde el segundo piso, de 5 a 9. De obviamente el mismo techo, porque el techo se comparte en ambos, menos el nuevo piso. Y esto si lo decimos de forma genérica, ¿no? Ahora reemplazamos datos nomás. Entonces nos quedaría la integral de 1 hasta 5 de 2 menos raíz de 5 menos x. Diferencial de x. Y esto se le va a sumar. ¿Y sabes por qué se le suma? Se le suma porque el área está por arriba, ¿eh? Ojo. Acuérdate que yo te dije al principio de todo una primera propiedad, que si el área estaba por debajo, se ponía menos. Nada, simplemente acuérdate que si estuviera por debajo, en vez de poner un más, o sea, el piso y el techo, o sea, el Sí. techo y el piso, perdón, se restarían. Eso es correcto. Pero esta suma ya no sería una suma, sino que sería una resta. Pues sería la de acá arriba con la resta del área que va acá abajo. Ok, pero el área no era que no podía dar negativa. Exacto. Cuando vos tuvieras un área por acá, si vos haces el área de esto, te va a dar negativo. Por eso es que se le pone el menos de antemano, para que te dé positivo. Ah, ok, entiendo. Bien. Igual vamos a hacer un ejemplo antes de terminar, si querés. O sea, hacemos estos que son los más complicados y hacemos con ese ejemplito sencillito para que se entienda. Y entonces decimos que se le va a sumar el área desde 5 hasta 9 de 2 menos raíz de x menos 5. Y ya está. Acá planteaste la integral. Obviamente hay que resolverla, sí. Pero eso ya te lo dejo a vos nomás para, bueno, ver esto último que nos queda y si podemos ver un ejemplito, vaya, son 5:30. Igual, yo no tengo drama, si querés quedarte a ver un ejemplo más. Pero nada. Sí, Esta no, ya no tengo sería. drama, como vos puedas. No, ya está bien, yo puedo. Entonces, justamente, este es el ejemplito que te quiero dar. Tenemos la función x menos 2. Uy, con blanco no se entiende nada. Acá la función x menos x más 2. Y tenemos la función x cuadrado menos 2x. Y nos dicen que tenemos que calcular, acá ya nos están diciendo calcular el área solamente para estos valores. De 0 a 3. ¿De 0 a Claro, nos 3? dan entre qué números tiene que estar el área. Sí. Sí, igual de 0 a 3 medio raro. Bueno, eso igual después lo vemos. Pero nos pide calcular el área. Entonces, si nosotros nos ponemos a dibujar... Ah, claro, porque está mal acá. Si nosotros nos podemos a dibujar igual estas funciones, tenemos en amarillo la función menos x más 2. Entonces se dibuja. Y después en rojo se puede calcular la función x al cuadrado menos 2x. Creo que decía así. Dato muy importante, si querés buscarte, anotarte para buscar por tu cuenta después en internet, cómo hallar la posición del vértice en el eje X. Porque esto en funciones cuadráticas nos va a servir para determinar el punto más bajo en el eje X.
para que puedas dibujar una cuadrática, porque dibujar una cuadrática capaz que es un poco más complicado. Ok. Pero bueno, nada, buscas el punto, buscas el vértice, buscas los puntos de corte y después vas a tener un área. Suponete que nosotros tenemos que calcular el área desde -1 hasta 0, ¿no? Nosotros tenemos acá un techo, que es el amarillo, y tenemos un piso, que es el rojo. Hasta acá todo bien. Sí. Pero el problema estaría quizás en cómo calculás esto que está acá, después de 0. Porque tenés una parte que es positiva y tenés una parte que es negativa. Y tenés que utilizar una convención de signos, por decirlo de alguna manera, para que cuando vos calcules el área te dé el área correcta. Entonces, este ejercicio nos sirve para demostrar la propiedad que dijimos con anterioridad. Acá hice un masacote de cálculos que vamos a borrar un cachito para hacerlo desde 0. Bueno, calcular el área desde -1 hasta 0, dijimos que va a ser el techo menos x más 2 menos el piso, que sería x al cuadrado menos 2x, diferencial de x. Pero calcular el área desde 0 hasta 2 vas a tener que dividirlo en 2, por decirlo de alguna manera. Vas a tener un techo positivo y un piso que va a determinar esa parte positiva. Entonces, cuando tenés estos casos, a lo que quiero ir es que tu techo va a seguir siendo tu techo, pero tu piso ahora va a ser el eje. Y lo vas a dividir en 2. Vas a tener la integral desde 0 hasta 2, primero de tu techo, que sería menos x más 2, menos tu piso. Y este piso es el eje x. Sí, un piso que en la parte negativa del área va a ser el techo. Exacto. Exacto. Y ahora lo que vos vas a tener después es de 0 hasta 2, del piso 0. Pero ojo, como es negativo, en realidad es menos tu techo. Perdón, menos tu piso. Menos sería x al cuadrado menos 2x. Entonces, cuando vos tenés negativo, acordate que el área que esté por debajo, siempre se le va a agregar un signo menos de más. Por lo tanto, lo que nos va a quedar cuando nosotros hagamos esto va a ser la integral desde 0 hasta 2, de 0, siendo tu supuesto techo, más tu piso. Porque bueno, menos por menos es más. ¿Se entiende? Sí, o sea, así como para que dé positivo. Exacto. Entonces, siempre que Ok. esté por debajo le vas a tener que agregar un signo menos de más. Y entonces ahí te quedaría. Tenés entonces la de 0 hasta 2, parte de acá arriba, positiva, todo normal. Y luego le vas a tener que sumar la parte que tenés acá porque vos acá ya le agregaste el signo menos, entonces esto te quedó positivo. Y acá nos queda entonces en general la integral desde 0 hasta 2 de menos x más 2, diferencial de x, más la integral desde 0 hasta 2 de x al cuadrado menos 2x, diferencial de x. Que también, si te das cuenta, que es a lo que quiero llegar, es que también va a ser la integral del piso, del techo, menos el piso. O sea, va a ser la integral del techo menos la del piso. Pero como el piso es negativo, se le va a agregar otro signo más. Entonces, vos podías o separarlo en dos, como hicimos acá, o directamente escribiendo nuestro techo, que era menos x más 2, y restándole nuestro piso negativo, perdón que acá no lo quiero hacer de explico, vas a ver que terminamos llegando a lo mismo. 0 a 2,
la integral de menos x más 2, diferencial de x, menos x más 2, más x al cuadrado, menos 2x, diferencial de x. ¿Se entiende? O capaz que acá me lo expliqué mal creo. No, entiendo. Ok, bien. Entonces eso. Si la función está por arriba de x, siempre la pones como positiva. Pero si la función está por debajo, le vas a tener que agregar ese signo negativo a la función. Entonces, ¿puede ser techo menos piso? Sí. Pero si el piso es negativo, es techo menos piso. Y por eso te queda sumando. Ahí está. Nada. Bueno, genial, me quedó todo más claro. Bien. Esto, por ejemplo, es una función coseno. Esta es la función coseno de x, que también te la pueden preguntar. Y te pueden decir, por ejemplo, calcular el área de pi medios a pi, qué sé yo. Entonces, vos separás acá y vas a tener que calcular solo esta área de acá. O cosas por el estilo, ¿no? Esto puede variar. Lo importante es que otra cosa que podés buscar en internet es eso, como ese gráfico de la función coseno de x, dónde están los puntos de corte y qué es lo que te pueden pedir calcular, y luego la función seno de x, que es esta que tenemos acá, que te la pueden pedir calcular también. Fíjate que cada pi medios, en realidad creo que hay un ejercicio que incluso te lo dice. Sí, hay uno que es así. Bien, cada pi medios sube, baja al punto mínimo y vuelve a subir. Y acá empieza desde arriba y baja y hace el mismo orden que estaba en el seno, pero bueno, en otros pi. Entonces nada, con eso estaría ya.